Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Cata, muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bueno, le quiero dar la bienvenida a todos a esta conversación profunda. Hoy día vamos a hablar de algo que muchísimas personas viven, pero que pocas personas entienden en verdad. Sí, ese momento de la vida que, aunque todo está bien, por dentro sentimos algún vacío, inquietud, o simplemente tal vez que algo está como fuera de lugar. Totalmente. Miren, hoy día vamos a hablar y vamos a meternos en un tema que a todos nos ocurre antes o después, que es la crisis de la mediana edad, pero no desde la visión típica, sino desde el guión de vida, de la sombra familiar y desde la mirada de las constelaciones familiares. Así que esto va a estar muy, muy interesante el día de hoy, ¿no? La pregunta es, ¿esto realmente es una crisis? ¿Será una crisis o no? Claro, creo que tenemos que partir por algo básico, ¿no? Si por ahí nos puedes contar, Cata, qué es lo que llamamos la crisis de la mediana edad. Sí, mira, Jung habló de que había un cierto rango de edad, generalmente dice la mitad de la vida, pero puede pasar entre los 35 y los 55 años, en donde yo comienzo a cuestionarme si yo eh, quizás hice lo que tenía que hacer como propósito, ¿no? Por ejemplo, preguntas que aparecen. He logrado muchas cosas, pero no me siento feliz. Tengo estabilidad, pero me siento vacía. Mi vida funciona, pero no me representa, ¿sí? Esto yo lo puedo ver muchísimo hace poco en una formación de coach que tomé. Habían 200 personas en esa sala de clases, en el curso. 200 personas justamente entre los 35 y 55 años, en donde todos y el discurso que tenían era, mira, hice lo que había que hacer, estudié, estoy en un trabajo que me da buenos ingresos, tengo familia, hice todo lo que se supone que se debía hacer en la vida, vamos a decir, las obligaciones, ¿no? O lo que se debe hacer justamente desde el deber, ¿no? Lo que se tiene que hacer. Pero llega un momento en que también Jung lo explica, en donde nosotros en la primera mitad de la vida estamos en un movimiento bien expansivo, en donde queremos lograr cosas, queremos avanzar, queremos abarcar, que es un movimiento como hacia afuera, ¿sí? De tener, de lograr. Estamos en esa energía. Y luego, en la mitad de la vida, cuando empiezan estas preguntas como a nivel más de propósito, más de existencia, tiene que ver con que la energía, obviamente como compensación, luego de estar en el afuera, ¿cierto? En la expansión se comienza a retraer porque desde la mitad de la vida hasta el final de nuestra vida, cuando nosotros desencarnamos, eh, viene un proceso que es hacia adentro, que es un momento de introspección en donde yo comienzo a prepararme, ¿cierto?, para poder vivir el ocaso de la vida y luego poder irme de este mundo sintiendo que tuve, ¿cierto?, una vida con pleno sentido. Entonces, a todos nos ocurre antes o después, en donde llegamos a este momento en que nos empezamos a cuestionar qué hice con mi vida y comenzamos a irnos hacia adentro. Entonces, bueno, yo escuchaba muchísimo a personas muy, muy exitosas que tenían empresas, que tenían
todo resuelto, el sueño americano, ¿cómo se dice? Todo en orden, lo material, el trabajo, bueno, pero ya llegaba un momento en que estas personas y todos nos preguntamos, ¿y mi vida con todo esto que he logrado es realmente lo que yo quiero, esto que he obtenido me representa? ¿No? ¿Qué pensás de eso, Caro? Claro, como que muchas veces desde afuera eso se ve a lo mejor como ingratitud, ¿no? Como que por ahí la gente no te termina como de comprender del todo ese movimiento interno que uno está transitando y por ahí surge la pregunta, ¿no? ¿De qué te quejas si tenés todo? Exacto, totalmente. Pero se ve como si fuese un capricho. Los otros de afuera quizás pueden decir, hoy mira, ¿cómo es posible que se esté quejando, ¿no? Si lo tiene todo, pero realmente, o sea, ese todo está alineado con aquello que me representa o lo hice porque había que hacerlo, ¿no? Entonces, comenzamos a vivir un proceso en donde nos sentimos profundamente desconectados de nosotros mismos y de la vida y de lo que hemos logrado. Es como que me salgo en algún punto de mí y veo mi vida como una película y digo, wow, me siento como un extraño. Esto realmente, todo lo que he logrado y todo lo que he hecho es lo que yo quiero, soy yo, ¿no? Ese cuestionamiento es muy interesante y todos vamos a pasar por ese proceso, ¿no? Y es Así es, importante. Ujú. Perdón, Caro. claro. Bueno, eso que tal cual como decís vos, y desde la mirada sistémica, ¿no? ¿Cómo lo vamos a leer que no es una crisis, sino tal vez que tiene que ver con un despertar, con un tomar conciencia? Eso justamente es lo que te iba a decir, que realmente es una crisis o es ese punto en nuestra vida en donde nos sacamos la mirada de la afuera para ir hacia la adentro y decir, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿No? Entonces, en ese momento, justo ahí es donde podemos ver que hemos construido, ¿cierto?, un personaje para poder sobrevivir, que está muy bien, porque es necesario, todos lo hacemos, o sea, todos necesitamos construir muchas máscaras para eh, poder involucrarnos en distintas áreas, ámbitos, para poder salir adelante y sobrevivir en distintos ámbitos, ¿cierto? Culturales, familiares, bueno, en la pareja. Si uno arma estos personajes y está perfecto que seas, bien, lo necesitamos. Pero en algún punto, ese personaje que nosotros construimos para sobrevivir ya no nos alcanza para poder contener todo ese sentir, lo que sentimos que somos. Entonces, fíjate qué interesante, Caro, porque en esta crisis de mediana edad damos un vuelco, ya nos empezamos a cuestionar desde lo que tenía que ser, del deber ser, a el ser. ¿Quién soy? ¿No? Bueno, y aquí aparece un tema súper interesante, que es el guión de vida, ¿no? Claro, sí, tal cual, es muy interesante cómo todo va siguiendo en una misma línea conductora. Y bueno, ¿y qué nos puedes contar, ¿no? ¿Cómo se relaciona todo esto que venís hablando con el guión de vida? ¿Qué es el guión de vida? Bueno, el guión de vida, en constelaciones familiares, y sobre todo esto se habló primero en análisis transaccional, ¿sí? En donde nosotros seguimos un plan inconsciente, nacemos con un plan inconsciente,
determinados, ¿cierto? Por lealtades hacia nuestro sistema familiar y tomamos decisiones que a veces son bastante tremendas, duras, porque, a ver, por ejemplo, eh, esa decisión inconsciente, yo puedo decir, no voy a tener pareja como mamá, o voy a sufrir como mi madre sufrió, ¿no? O voy a tener que ser fuerte como mamá fue fuerte, eh, o no voy a ser más que mi padre. Eh, Son decisiones inconscientes que las tomamos por ese amor ciego. Amor ciego significa un amor que es amor, pero que no ve las consecuencias que tiene, simplemente sigue muchas veces en el dolor, en historias muy trágicas, dolorosas, a alguien, un antecesor de nuestra familia, justamente por creer y para poder acompañar en el dolor a esa persona y sobre todo para no ser expulsado, ¿cierto?, del sistema familiar por hacerlo diferente. Entonces, el guión de vida es algo bastante eh, tremendo, difícil, porque significa que es a través de ese guión de vida en donde yo voy a determinar el resto de mi existencia. Y las constelaciones familiares, que creo que en alguna charla lo conversamos, lo que lograron es poder decirnos, mira, podemos salir de este guión de vida, porque antes en el análisis transaccional se decía, no sé qué mejor, ni siquiera, mejor no sepamos de nuestro guión de vida porque no podemos salir de él y es tremendo. Entonces, no, la constelación familiar dice, podemos salir de ese guión de vida, tenemos que trabajarlo, a lo mejor vamos a estar trabajándolo durante toda nuestra vida, pero sí se puede salir de esas decisiones inconscientes que tomamos por amor ciego y que nos podrían determinar un destino bastante duro para el resto de nuestra vida, ¿no? Como voy a salvar a esta familia, no voy a necesitar a nadie, ¿sí? No, ese mandato es muy fuerte, no voy a necesitar a nadie. O yo existo para cuidar a mis padres y no hacer mi vida, ¿no? Son como mandatos de no vida, ¿sí? De no poder hacer mi propia vida. No sé si se entiende, Caro. Claro, qué interesante lo que hablas también de los mandatos. O sea que no elegimos nuestra vida desde la libertad, sino que siempre va a estar esa lealtad presente. Sí, exacto. Eh, aquí lo interesante, cómo lo podemos conectar, ¿no? Como con la crisis de la mediana edad, ¿no? Es que este guión de vida nos sirve muchísimo, nos va a servir por ahí en la primera mitad de la vida, porque justamente nos da pertenencia, nos da identidad, nos da propósito, ciegamente, pero nos sirve para sobrevivir y pertenecer a nuestro sistema familiar. Claro. Pero llega como un momento, creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, en que ese traje, ¿no? que hemos adoptado como que nos empieza a apretar, a molestar, ¿no? Sí, así es, y bueno, y ahí es donde aparece la crisis, porque nuestra alma empieza a decir, a ver, Caro, gracias por sobrevivir, o a uno mismo, no, a ver, Cata, gracias por sobrevivir, pero todo lo que sucedió me sirvió para poder sobrevivir hasta este momento, pero ahora yo quiero vivir de verdad, quiero vivir
desde el mi ser, desde el ser, ¿no? Y aquí es Claro. donde aparece este otro concepto importante, ¿no? Que es la sombra familiar. Ajá, claro. ¿Y cómo podemos entender o definir a esta sombra familiar a partir de todo lo que vos venís diciéndonos, contándonos el día de hoy? En la crisis de la mediana edad se empieza a mover esta sombra familiar. Es muy profunda, ¿bien? La sombra familiar tiene que ver con aspectos frustrados que quizás la familia no pudo sentir, decir, vivir, elecciones que quedaron truncadas quizás en el anhelo. Vamos a decir que la sombra tiene que ver con todos esos aspectos frustrados que en algún momento fueron conscientes y luego pasaron a la sombra porque por instancias de la vida, íbamos a decir acá por contexto familiar, no pudieron ser llevadas a cabo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mujeres que no pudieron elegir con quién casarse, ¿no? Eh, Mujeres y hombres del sistema familiar que querían a lo mejor, tenían una vocación y no pudieron realizarla porque había que sobrevivir, trabajar, porque la familia te manda a trabajar, ¿no? Porque había que comer, la vida era muy difícil antes, en ese sentido. Otro aspecto puede ser hombres que no pudieron mostrar emociones, por ejemplo, los duelos no resueltos, los amores prohibidos, fracasos ocultos, bueno, tantas cosas que pueden quedar ahí como aspectos frustrados que no pudieron realizarse, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver claramente cómo uno actúa desde el deber o el tengo que hacer, ¿sí? Y no probablemente desde el ser, ¿sí? Entonces, parte, ¿cierto? De todas estas, voy a decir, estas frustraciones en la crisis de la mediana edad, es como que empiezan a pulsar por tratar de emerger, ¿sí? Hay como una energía que comienza a sacar desde las sombras, vamos a decir, desde la profundidad, toda esta información y pasa, vamos a decir, del inconsciente personal a, este, a la conciencia. ¿Bien? ¿Se Claro. entiende? Sí, Y sí, mientras por ahí se somos comprende. jóvenes, a lo mejor como que tenemos como la energía que se requiere para poder tapar todo eso de alguna forma. Exacto, exacto. Sí, es como que en la crisis de la mediana edad, en algún punto, la energía del deber, vamos a decir, baja y comienzan a emerger las verdades profundas, ¿sí? Claro. Bueno, pensando a partir de lo que decís vos, por eso también podemos ver que por ahí en esta etapa muchas personas se separan, cambian de trabajo o se deprimen y por ahí no pueden identificar, ¿no? la causa del malestar o se enamoran de alguien inesperado, ¿sí? Como que hay cambios como significativos, ¿no? Sí, de hecho, sí. A veces sentimos que estamos perdiendo el control. De hecho, no sé si has escuchado, Caro, que muchas veces pasa y dicen, oh, mira, esta persona de 40, ¿no? Como de mi edad, se cree joven otra vez, como que está en la adolescencia nuevamente.
Ah, No sé si lo has escuchado, como no, está en la crisis de los 40 donde la persona retrocede y se cree un adolescente, ¿no? No sé si lo has escuchado por ahí. sí, sí, es bastante común, ajá, ese comentario. Sí, Tal cual. se ve mucho y es como que llega a esa edad y uno empieza como, es decir, a destruir en algún punto todo lo que ha logrado hasta ahora, porque yo me acuerdo que dentro de las preguntas, por ejemplo, que se hacen cuando estamos trabajando esta crisis de mediana edad, eh, he visto muchos comentarios, por ejemplo, yo tengo esta profesión, pero en realidad a mí me hubiese gustado hacer velas. Entonces, wow, porque te estoy hablando, no sé, yo soy médico, por ejemplo. Vamos a decir lo que es socialmente como admirado, ¿no? Yo soy médico, yo tengo un superpuesto en una empresa y a mí me gustaría ser barista, ¿sí? Hacer café, o sea, leí Claro. muchos comentarios que me sorprendieron y tú dices, wow, como, yo decía, uno quería hacer vela, otro quería preparar café, otro quería, no sé, tenía cualquier cosa, pero tan opuesto en algún punto y empiezan a surgir estas, estas verdades que llega un punto en que es tan fuerte, o sea, donde la vida te pide que tú te empieces a alinear con tu ser, ¿sí? Que ya, ok, logré todo esto, pero eh, me necesito, ya no quiero dedicarme más a esto, no me interesa, yo quiero dedicarme a hacer velas, porque esto me va a hacer feliz, no sé, ¿sí? Entonces, tú como en la 3D vamos a decir, tú decís, pero ¿cómo? ¿Cómo va a dejar todo esto que ha logrado para dedicarse a hacer velas? No sé, es médico, es abogado, es lo que es políticamente correcto a nivel social, con todas las lucas que tiene. Entonces, desde afuera se puede ver como que la persona, ¿qué le pasa? Está perdiendo control y que se le zafó un tornillo, ¿no? Entonces, Claro. no, lo que sucede es que eso ha estado tan reprimido que cuando nos vamos acercando, ¿cierto? A esta otra etapa de nuestra vida, hasta a la otra mitad, vamos a decir, eh, necesita salir todo aquello que quedó reprimido, ¿sí? Y, y eso genera un choque interno, genera un choque interno. Ah, claro, como que hay como una especie de pelea interna, ¿no? Con todo esto. Sí, sí, totalmente. Hay, existe esta instancia, ¿cierto? Donde vamos a llegar a esa encrucijada donde el personaje, una máscara, ¿sí? El personaje, y podríamos llevarlo a la constelación, ¿cierto? Es decir, el padre crítico va a decir, no cambies nada, sé responsable, no arruines tu vida, mira todo lo que has logrado, mira, piensa lo que van a decir las personas, cómo vas a vivir de ahora en adelante. Eh, todo ese diálogo, vamos a decir, de- del personaje y esa voz interna del padre crítico, una de nuestras máscaras, ¿no? Pero luego aparece la voz o una voz interna, ¿cierto? La voz del ser, vamos a decir el alma, que va a responder, si yo sigo con esto, me voy a apagar. No puedo más, ¿sí? Bueno, ahí se genera el, el conflicto, la batalla dentro de nuestro ser, La de nuestra batalla, mente. la batalla interna. Claro, y además Ujú. como que pensando, ¿no? Cómo que genera a nivel emocional esta pelea interna, ¿no? Que surge de la angustia, la culpa, el miedo también, porque no solamente hablamos de cambiar cosas externas, sino como decís vos, de alinearnos, ¿no? Con nuestro ser.
Entonces, por ahí, ¿qué implica eso, no? ¿Cuál es el costo de esa decisión? Sí. Y de hecho se trata de soltar esa identidad que nos dio pertenencia durante décadas. Por lo tanto, a ver, no es un momento sencillo, para nada, Claro, para nada. tal cual. Ujú. Bueno, y si lo llevamos un poco a las constelaciones familiares, también vemos algo clave, ¿no? Que estas crisis no tienen que ver con el presente, sino nuevamente con estas lealtades sistémicas al pasado, a nuestra historia familiar. Sí, de hecho podemos encontrar frases quizás, no sé, como esta, como decíamos recién en el guión de vida. No puedo ser más feliz que mi madre. Si yo disfruto, traiciono a los que sufrieron. Si yo brillo, eh, estoy haciendo un daño porque no puedo brillar más que alguien, perdón, que fue excluido, ¿no? Mm, claro. Entonces muchas veces también ahí la persona se frena sin comprender o saber por qué, o aparece lo que llamamos el auto boicot, ¿no? Justo cuando yo podía expandirme, crecer o tener éxito, aparece algo de este orden. Así es. Bueno, y es muy interesante volver a la comprensión de que esta crisis de mediana edad justamente es un llamado, un llamado así, un grito interno, ¿no? De poder mirar esas lealtades y decir, y se lo dejamos como frase para que ustedes también lo puedan aplicar, ¿no? Cerrar los ojos y decir, querida familia, yo los honro, gracias, gracias por todo lo que me ayudas a sobrevivir, a llegar hasta aquí, pero hoy yo voy a elegir mi propia vida, mi propio destino. Y para sumar, ahí en esas frases, mírenme con buenos ojos, cuando elijo hacerlo distinto. Tal cual. Esas frases que nos ayudan, ¿no? a trabajar esas lealtades. Qué importante. Así es. Bueno, Mm. entonces la crisis de mediana edad no es el principio del fin, ¿no? Es como una oportunidad, podemos pensar. De hecho, sí, podemos decir que la crisis de mediana edad es el final de la vida automática, de vivir en el piloto automático, en el deber, en el hacer, en seguir patrones ciegamente. Bueno, Mm, vamos a terminar con ese automatismo. claro. Es como a lo mejor el paso, ¿no? Desde una identidad heredada hacia otro tipo de identidad, me parece. ¿Sí? Hacia la identidad elegida, que me comienza a aparecer cuando nosotros hacemos nuestro proceso personal. Claro, qué importante. Bueno, es como dejar de vivir para compensar, para reparar o salvar y empezar a vivir desde el deseo auténtico. Eso es, justamente eso es. Entonces, bueno, con esta conversación, ¿no? La idea es poder decirles a ustedes que nos van a escuchar, es que si estás viviendo esta etapa, no estás perdiendo el control, no estás fallando, no eres desagradecido y tampoco estás loco, ¿sí? Por favor. Sa- Muy importante. Estás escuchando a lo mejor un llamado, ¿no? A vivir con más verdad y de acuerdo a tu ser, alineado con tu propósito. Así es. Y bueno, las constelaciones familiares, por eso es ideal, ¿cierto? Que, bueno, pueden
tomar sesiones de constelaciones familiares, pero lo ideal sería poder estudiarlas, ¿no? Porque uno se apropia de una filosofía que nos va a ayudar justamente a conectar con nuestro ser, trabaja justamente para salir de esos guiones de vida, honrando a todo lo que fue desde el amor, la reconciliación, ¿sí? Y nos permiten desde esa honra a, a quienes vinieron antes y cómo se hizo antes, ¿sí? Desde ahí nos va a permitir hacer un cambio profundo y acercarnos a nuestra individuación y a operar desde el ser. ¿Bien? Claro. Y también no dejar de cargar con lo que no nos corresponde de nuestro sistema familiar, lo cual también es Así importante es. para poder mirar esas lealtades. ¿Sí? Dejar de cargar lo que no corresponde y así, siempre en constelaciones se dice que la vida se vuelve más amable. Todo este trabajo que nosotros hacemos es para que aquello que tengamos que vivir, todas esas dualidades que tengamos que seguir enfrentando más adelante, ya sea desde otra conciencia, sea ya desde una sensación de más liviandad, de sentirnos más auténticos y hacer la vida más nuestra, ¿bien? Alineado con esas verdades del alma, esa verdad interna. Y esto se logra, ojalá, en conjunto, en grupo, con una guía, estando rodeado de personas que están viviendo quizás la misma situación que tú, eh, y recibiendo la enseñanza de personas que ya pasaron por esto y ya lo estudiaron y que tienen herramientas para que uno pueda transitar mejor, porque también es un duelo, ¿no? Transitar dejando el personaje fue necesario para nuestra pertenencia, soltar quizás esa crítica constante y esa voz de debes hacer y cómo se tiene que hacer, para poder ir camino a ese proceso de individuación en donde desde el amor nosotros vamos a poder decir, todo esto me sirvió, todo esto lo agradezco, pero ahora la vida va a ser, o mi vida va a ser lo más coherente y lo más auténtico, alineado con todo lo que yo creo y siento que soy. ¿Bien? Y ese trabajo de quién soy es el que nosotros acompañamos porque el ser se va se va descubriendo en el trabajo interno que hacemos, sobre todo de profundo aprendizaje en el curso de constelaciones familiares. ¿Sí? Bueno, Así es. creo que está bien. Hasta ahí. ¿No? Así es. Bueno. Bueno, nos estaremos encontrando entonces en el próximo episodio para seguir mirando el alma, la historia y los movimientos que nos devuelven a nosotros mismos, una vez más, a mirar nuestra propia vida y siempre en la mirada de las constelaciones también honrar a los que vinieron antes que nosotros. Totalmente. Así que, bueno, acompañarlos con estas conversaciones, aportar un poquito de calma, porque cuando uno está viviendo estos procesos se siente bastante perdido, desanimado. Lo que antes me importaba y me movilizaba y ya pierde el sentido. Entonces es una época donde nos sentimos muy a la deriva, ¿sí? Y quizás buscamos cosas
afuera de nosotros para poder volver a sentir, ¿no? Que lo que estoy haciendo tiene algún propósito. Y ahí es donde sobre todo uno más se pierde porque estamos esperando que aparezca afuera una respuesta, pero esta crisis lo que nos invita es a decir, ya las respuestas no están en el afuera ni en el hacer, sino que ir hacia adentro, hacia tu ser, para que todo lo que hagas esté alineado con tu sentir, con tu ser profundo. ¿Bien? Entonces, eh, creo que esta tela es muy importante para acompañarnos y decir, ok, hay una forma de hacerlo. ¿Bien? Así que bueno, a todos nos llega en algún momento, Caro, el replantearnos nuestra existencia, Así ¿no? es, sí. Bueno, sí. Y vivir en coherencia, ¿no? Tal cual como le decís vos. La constelación nos da esa posibilidad y al estudiarla, de poder internalizar esas herramientas y poder pasarlas por nuestra propia historia, para estar alineadas al ser. Totalmente. Bueno, gracias a los que nos van a escuchar. Espero que esta conversación les sea de mucha ayuda. Caro, gracias siempre. Gracias por las preguntas y gracias por compartir y tener esa generosidad siempre de estar disponible para este compartir. Te dejo un abrazo y un abrazo a todos los que nos escuchan. Que Gracias, estén bien. Catita. Que Chao, estén bien todos. chao. Chao, chao.